Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo con vosotros para llevar a cabo esta sagrada misión, que es leer la palabra de Dios, meditar en ella, para que podamos conocer más a nuestro Señor Jesús. Ese conocimiento es lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Por eso tenemos en nuestras manos esta joya, tenemos en nuestras manos este tesoro, la palabra de Dios. Es por ello mi insistencia en que diariamente debemos leerla, orar, meditar, porque de ahí vamos a extraer ese tesoro que diariamente nos dará las ganas de vivir, diariamente nos dará esa esperanza que un día, no muy lejano, cuando Jesús venga, estaremos ya junto a Él por toda la eternidad. Y vamos hoy a tratar un tema muy importante también del libro de Gálatas, que llevamos todos estos programas pues trabajándolo. Y trabajándolo de una manera exhaustiva, versículo por versículo, porque es lo que nos hace enriquecer nuestra sabiduría que Dios nos ha dado. Aquellos que nos encontramos felices, a gustos, contentos en leer y meditar la palabra. En esta ocasión hemos traído a un compañero, un amigo, el pastor Joaquín Yebra, que ya lo conocemos de otros programas. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo te encuentras? Bien hallado, pues bien, gracias a Dios, bien. A gusto y feliz de estar aquí, poder leer la palabra y transmitirla a los demás. Amén, para mí un privilegio poder estar en este canal tan querido. Muchas gracias, Joaquín. Así que el título del tema a estudiar que hemos propuesto es el siguiente: el Evangelio y la Iglesia. Esa nueva noticia junto con la Iglesia, porque la Iglesia es el lugar, es el sitio, es la reunión donde todos los creyentes nos reunimos una vez por semana, el sábado, y estamos allí con nuestros hermanos pues para hablar, dialogar y también para poder perdonar las actuaciones pues que a veces tenemos. Es la Iglesia lo que el Señor ha elegido para que todos juntos podamos alabar a Dios y también tener nuestras relaciones sociales. Es la Iglesia el lugar donde el Señor quiere que estemos allí los sábados. De manera, mis amigos, que vamos a comenzar con una pregunta que quiero lanzarle a nuestro querido amigo Joaquín. ¿Qué consejo, Joaquín, nos da Pablo para restaurar al hermano caído? Podemos leerlo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, si te parece, léelo y ya hablamos sobre ello. Pues sí, el apóstol Pablo dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué te parece lo que les decía Pablo a los Gálatas? Pues con la sabiduría de Dios, claro. La restauración tiene que hacerse con humildad, con espíritu de mansedumbre. Tenemos en el mundo, en la sociedad, un ejemplo muy interesante, muy ilustrativo, y es la obra de restauración de las obras de arte. Ajá. Con qué meticulosidad trabaja el restaurador. Yo he tenido la oportunidad de presenciar trabajo de restauración, en este caso de pinacoteca. Restaurar esa pintura dañada con algunos arañazos y sin reparar en el tiempo. Con mucha técnica, con mucho amor, con mucha dedicación, devolver a esa pintura el esplendor original. Y para Dios, la obra de arte por excelencia es el ser humano. Claro que sí. El Señor dice que sus delicias son los hijos de los hombres. Y por eso cuando vamos a restaurar a una persona, o cuando esperamos ser restaurados, lo más importante es esa espiritualidad, ese cariño, ese amor, ese espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos que somos igualmente vulnerables,
de haber caído, de haber cometido algún error, alguna falta, algún pecado. Es interesante ver cómo Pablo, cuando está diciendo a los Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta, inmediatamente que uno lee estos versículos que dice Pablo, recuerda aquel versículo que dijo Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 15, cuando dice, y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas tú con él. Qué interesante y qué bueno sería que siempre nosotros lleváramos a cabo este consejo de Jesús. Porque evidentemente el ser humano no está libre de caer. No. Y cuando alguno cae, cuando alguno es sorprendido en alguna falta, qué bueno es que venga el hermano con ese espíritu de mansedumbre, con esa cautela, con ese amor, y hable contigo a solas, a solas, sí. No yendo y comentándoselo a otro, no, para que entre los dos pues juzguemos a aquella persona. Porque muchas veces cuando hacemos ese tipo de prejuicios, pues no tenemos delante de nosotros todo lo que verdaderamente le está ocurriendo a esa persona que lo está haciendo mal. Entonces nos da la oportunidad Jesús que si vamos y hablamos con él a solas, es posible que te explique por qué le está ocurriendo aquello. Y lo podríamos entender bien. Efectivamente. La persona que ha caído, el que ha caído, lo que necesita fundamentalmente es ser levantado. Por eso es que el juicio es muy delicado. Claro, el hablar a solas con el hermano significa que vamos a evitar por todos los medios deteriorar la dignidad de la persona. El Señor espera que nos tratemos con esa delicadeza. Y por eso es que también es interesante que la palabra que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas, en capítulo 6 y versículo 1 que hemos leído, cuando dice si alguno es sorprendido en alguna falta, esa palabra falta pues no es la palabra pecado en un sentido muy amplio, sino que está más relacionada con el error, con el tropiezo, con la caída, porque el haber caído implica haber tropezado. Claro, el jamartía, errar al blanco. Eso es. Y en cambio no aquí lo hace. Es paraptoma, que habla más de errar por tropiezo. La inmensa mayoría de los pecados de los cristianos, del cristiano que ha nacido de nuevo, es tropiezo. O sea, que no va a conciencia a cometerlo, sino que yerra y tropieza sin darse cuenta. Sí, o por estar tan habituado a vivir otra clase de vida. Claro. Porque nacemos de nuevo. Cuando reconocemos nuestro pecado, le entregamos al Señor nuestro corazón sucio, corazón de piedra, insensible a la voz del Espíritu Santo, y recibimos del Señor un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Espíritu. Pero hay una vida atrás, y aunque en Cristo todas las cosas viejas han pasado, en cuanto a nuestra responsabilidad, hay costumbres adquiridas que tardamos tiempo en ir dejándolas, ¿verdad? Y yo creo, aunque no creo que sea todo lo que el apóstol Pablo quiere decirnos, pero creo que por ahí va esta falta en la que podemos ser sorprendidos. Y muchas veces, hablo desde mi propia experiencia, el primero en estar sorprendido he sido yo, al descubrir que, a pesar de estar en Cristo Jesús, la vieja naturaleza seguía estando ahí. Esa no la perdemos hasta que no venga Jesús. Amén. El hombre viejo, el hombre fuerte, el que cree que es capaz de todo y luego no logra nada por sí mismo. Y esa es una de las grandes lecciones de la gracia divina que necesitamos ir aprendiendo. Pero qué bonita la figura que has comentado cuando uno cae y viene una mano amiga y entonces coge tu mano y te restaura
te eleva y te dice, venga, vamos, no te preocupes, sigue adelante porque yo estoy aquí contigo. ¡Wow! ¡Qué alegría!, ¿no? Para la persona restaurada ver una persona así, ¿no? ¡Qué bonito! Y ¿estamos nosotros los pastores libres de las peores tentaciones por el mero hecho de estar siempre junto a nuestra Biblia? Porque los pastores es verdad que siempre vamos con nuestra Biblia, visitamos a los enfermos, damos estudios bíblicos, preparamos sermones, preparamos también diferentes seminarios. ¿Estamos libres, pastor? No, 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 en absoluto. Antes que ser pastor, antes que ser un anciano, un diácono, cualquiera de las personas, varones y mujeres que trabajamos en la obra del Señor, con un llamamiento del Señor y un reconocimiento de los hermanos, antes que eso somos creyentes, llamados a ser fieles. Ajá. Y antes que todo eso somos seres humanos y por lo tanto somos tan susceptibles a la tentación y tan susceptibles a la caída como cualquier ser humano. Por eso debemos ser vigilantes de nuestra vida, todos nosotros, cualesquiera que sea nuestra labor dentro de la obra del Señor, que es tan amplia, tan amplia. A veces olvidamos a hermanos, ¿verdad?, y hermanas que realizan labores muy en secreto, muy poco visibles, ¿verdad?, y que son tan ministros del Señor como nosotros, por cuanto ministro es siervo, ministerio es servicio, y del latín minus hay que ser pequeñitos para poder ser ministros. Y quizás por eso, el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, ¿sí?, cuando dice en el versículo 26, no busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos a unos a otros, pudiera ser que Pablo estuviera pensando en que cuando el ministerio que se realiza en la Iglesia es de mayor trascendencia, de mayor responsabilidad o más visible, es fácil caer en la vanagloria. Sí que lo es. Y naturalmente desde la vanagloria es muy fácil ser más susceptibles a las tentaciones y a las caídas. Pero concretamente a tu pregunta, ¿estamos los pastores libres de las tentaciones por estar cerca de la palabra del Señor y trabajar con ella, como dicen los primeros apóstoles, dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra, al ministerio de la palabra? Pues no, somos tan susceptibles como todos los demás. Sí, quizás más, pastor, porque como somos el centro de atención de mucha gente, porque sí, salimos, damos las clases de escuela sabática, bueno, pues también predicamos, al hacer seminarios, todas esas cosas nos apuntan a nosotros y entonces el enemigo también fija todas sus fuerzas para que una persona pública, sí, como somos los pastores, los ministros, pues también caigan, porque el pecado que pueda cometer un pastor, bueno, pues puede ser el mismo que pueda cometer un hermano de iglesia, pero la repercusión es mucho más grande. Mucho mayor, sí. De manera que ahí está Satanás con muchas ganas de hacer caer en tentación a aquellos que llevan esa palabra. Y efectivamente, así nos dice el capítulo donde hemos estado, 6, versículo 1, donde dice, considérate a ti mismo cuando vayas a llamar, a ayudar a estas personas, no vaya a ser que tú también seas tentado. Ten cuidado que no por mucho ir a ayudar a estas personas tú te vas a quedar libre. No es correcto, no está. Considérate tú. Muy bien. Hay otras instrucciones que da Pablo aparte de restaurar al caído. Podemos verlo en Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Qué otras instrucciones nos da Pablo? ¿Puede leerlo, pastor? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad esas cargas, ¿no? ¿Qué nos podías hablar
de esa palabrita tan bien puesta aquí por nuestro hermano Pablo? Aquí Pablo sabiamente está utilizando una palabra específica cuando habla de cargas. Ajá, sí. Está empleando la palabra varos, Varos. que es una carga muy pesada, una carga muy difícil, una carga que uno solo no puede llevar. Por eso nos habla de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y aquí, claro, hay un juego de palabras, porque... Antes de entrar en el versículo, que sé que vas a ir a por él, esa palabra varos, bueno, pues como tenemos tantísimas palabras en español, claro, pero que vienen del griego y no nos sí, damos cuenta. Por sí, ejemplo, el bautismo, sí, sumergir significa. Por ejemplo, evangelio, claro, que significa buena nueva. Bueno, pues tenemos ya todas esas palabras en nuestro vocabulario. Y el varos es otra. sí, Y de ahí viene la palabra barómetro, ¿no? Medir, sí, la presión. la presión. Es una presión el tener esa carga del compañero, que él nos dice, sobrellevad esas cargas, porque hay a veces personas que solo pues no pueden. No pueden. Dicen, venga, ayúdales, y si hay que echarle una mano o dos, se la echa. Esa presión, aunque es una presión para ti, pero es una manera también de poder restaurar a esa persona que ha caído. En realidad es una función que nos alcanza, claro, al cristiano, a la cristiana como persona, pero también es una de las funciones de la Iglesia. Sí. La Iglesia como cuerpo. Sí, sí, un señor. Cuerpo que se reparte las cargas. Esas cargas, esas presiones que uno solo no puede llevar. Y en ocasiones ni dos, ni tres, ni cuatro, y que tienen que ser compartidas. Estoy recordando ahora un versículo que se encuentra en Santiago, donde dice Santiago 1:27. Dice, la religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta. Dos puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Habla de los huérfanos y las viudas. Estas personas que tienen algo en común, y es que están solos. Así es. Los huérfanos no tienen padres, las viudas no tienen esposos. Por eso el Señor nos adelanta y nos dice, mirad, esta es la religión que verdaderamente es la que vale. Visita a esta gente porque sus cargas no las pueden llevar solos. Así es. Con la visita sí que vais vosotros a poder sobrellevar esas cargas. Por eso muy bien cuando dice que la Iglesia cumple muy bien esta misión de aquellas personas que se encuentran en este estado. Es muy importante tener esto presente. El apóstol Pablo dice, no os olvidéis de los pobres o no os olvidéis de los necesitados. Es una exhortación de Pablo en las epístolas, porque todos tenemos la tentación y la tendencia en nuestra vieja naturaleza de olvidarnos de los demás, ¿verdad? Ande yo caliente, ríase la gente, nos centramos en nosotros mismos, pensamos que todo el mundo está bien cuando nosotros estamos bien y reparamos en que hay otros que están mal cuando nosotros estamos mal. Somos así en nuestra vieja naturaleza. Y ese visitar a los huérfanos y a las viudas, evidentemente ahí el verbo visitar significa suplir las necesidades. No hacerles una visita con las manos vacías, ¿verdad? y esperar que nos den de comer encima, ¿no? No, son visitas con las manos llenas. Y claro, tenemos que hacer también en distintas situaciones sociales una transposición. En nuestra sociedad, no digo con esto que no haya huérfanos y viudas que necesitan ser visitados, pero evidentemente en esta sociedad nuestra no son tan numerosos como en otras sociedades, en las que la necesidad es mucho más acuciante. Tenemos que hacer una transposición, claro, y decir, pues, ¿quiénes son los huérfanos y las viudas en el contexto en el que yo me desenvuelvo? ¿Quiénes son las personas que están solas, como tú has dicho, que necesitan ayuda, que necesitan apoyo o sostén? Qué bueno, ver cómo la Iglesia
cumpliendo todas estas necesidades, nos vamos todos formando y nos vamos todos supliendo, porque llegará un momento en que también nosotros nos encontraremos en esta situación y ahí esperamos también que la Iglesia se preocupe por todos aquellos que necesitan de esta ayuda. Hablando de estas cosas que hemos estado hablando, también por mi relación que tengo yo con personas que se encuentran también solas, me he acordado de este versículo en Hebreos 13:2, donde dice: acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos. Así Es otro grupo de personas, bueno, pues que se encuentran privados de libertad. Y estar privados de libertad, uno no sabe lo que es eso hasta que no lo pierde. Qué triste, qué triste. Y los presos lo que necesitan... Hay dos cosas que los presos necesitan y les encanta mucho. Uno es recibir visitas, sí, y otro es recibir cartas. Porque se encuentran allí solitos, sin nadie, que hay muchas veces que vengan a verle por problemas que han tenido. Y la Iglesia, qué función más bonita, y ese evangelio, esa buena nueva que la Iglesia puede dar, es tan abarcante que la gente sale pues muy a gusto y muy feliz. En nuestra congregación tenemos un par de hermanas que realizan el ministerio de la visitación a un centro de internamiento concreto, no voy a decir el nombre ahora, pero y que visitan todas las semanas y llevan la palabra del Señor. Qué bueno. Tratan de llevar ese consuelo, esa palabra de esperanza, y en los últimos meses han estado realizando la distribución de Camino a Cristo. Oh. Y sí, yo no he tenido la oportunidad de ir con ellas, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Visitar siempre lo conveniente y además lo legal es que el propio preso sea el propio interno. A ellos no les gusta la palabra preso y internos. Yo no debería decirla tampoco. El interno sea el que solicite la visita, sí, de una determinada persona. Pero me cuentan las hermanas, o no, han compartido con nosotros en la congregación que se pelean por conseguir un ejemplar de Camino a Cristo. Y a veces piden hasta 2 y 3 ejemplares porque quieren luego regalar alguno a las visitas que tienen de su familia. ¡Qué bueno! Pues muy bien, queridos telespectadores, aquí estamos hablando el pastor Joaquín Yebra y yo sobre todo lo que nos dice Pablo en estos 2 versículos, pero también está a vuestra disposición este libro que ha nombrado él, El Camino a Cristo, que todos aquellos que lo soliciten por teléfono o bien al mail que viene en pantalla para poder entregárselo. Es un libro fantástico, fenomenal, Camino a Cristo. Muy bien, pastor, pues siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con la expresión ley de Cristo? Que la encontramos en Gálatas 6:2, donde dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué ley es esta? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, empezando por el verbo cumplir, es un verbo tan interesante. Nos habla de llenar, cumplir, como cuando decimos que algo está cumplido, como cuando decimos que hemos cumplido un año. Ajá. Bueno, quiere decir que ha transcurrido un año, lo hemos llenado con nuestra vida. Se nos ha concedido ese privilegio de llenar ese periodo de tiempo con nuestra vida. Cumplir la ley de Cristo es vivir la santa ley de Dios como Jesús la vivió. Ajá. Porque eso fue lo verdaderamente sorprendente para todos en los días de Jesús en la carne, entre nosotros. Conocían los mandamientos perfectamente bien, pero cuando Jesús los vive, cuando Jesús los cumple, los llena, todos se quedan sorprendidos. Por eso, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el Señor Jesús dice: no penséis que yo he venido a abrogar, que es anular la ley o los profetas. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Cumplir, ¿eh? Y esta ley es eterna, es perfecta y va a perdurar para siempre. Sí, es Ahora, interesante. es verdad que los humanos nos encontramos con los mandamientos de Dios, hablo del decálogo, y decimos: solos no podemos. Imposible. Solos nos supera.
Y es ahí precisamente donde entra la gracia de Dios. Que la gracia de Dios no nos es dada para que pequemos impunemente, No. para que convirtamos la gracia de Dios en libertinaje, no. La gracia de Dios nos es dada para que los mandamientos del Señor sean contemplados como delicias, sean vistos desde la perspectiva del Señor, la ley de Cristo, la visión que Jesucristo nos da de la ley, de los mandamientos, todos ellos eternos y perfectos, que nos revelan también el propio carácter de Dios. Totalmente. Que es lo que a Dios más agrada y a nosotros más nos conviene. Sí, señor. Lo bueno es que los fariseos, los judíos, pues tenían los 10 mandamientos, Sí. y los tienen allí, pero Jesús dijo, bueno, pues os voy a decir algo más que vosotros pues quizás no sepáis, pero os lo voy a decir. Y podemos leerlo, ¿no?, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 21, que después de haber dicho esta declaración que has nombrado, dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será reo de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será reo de juicio, y cualquiera que diga a su hermano imbécil será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga insensato será reo del fuego del infierno. Dígase que Jesús sí que tenía los mandamientos, pero dijo, pero yo voy más allá. Claro. Y más allá es verdad que oísteis, no matarás, pero si insultas ya estás matando. Claro. Ahí va. Entonces, no te me quedes en el no matarás. No. Luego tienes que seguir más hacia adelante. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Bueno, pues yo ahora digo que ames a tu enemigo. Pero Señor, ¿y eso cómo podemos cumplirlo? Solamente teniendo el Espíritu Santo. Amén. Solamente Amén. a través de mi gracia. Si no, es imposible que vosotros hagáis eso con vuestros propios esfuerzos. Claro, esa ley de Cristo, dice, sí, es el decálogo, es correcto, pero va mucho más allá. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, es verdad. Pero si miras con deseos, estás adulterando. Señor, y entonces, el cumplir mi ley es, ya no vivo yo, Más bien sino Cristo en vivo mí. Cristo en mí. Eso es lo que vais a poder hacer. Claro, es toda la diferencia, todo lo que media entre una interpretación y una aplicación, vamos a decir, de preceptos morales y conductuales desde una perspectiva legalista, Claro. y verlo desde la perspectiva del Señor que cumple, que da amplitud a la ley. No, tristemente, como algunos pues nos enseñaron en tiempos, como que la ley está ya cumplida y no es para hoy. Qué atrocidad tan grande. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Así lo dice la Escritura. Hay también algo muy importante, el ir más allá de la ley, como tú has dicho, más allá, que no es en contra. No, en contra. No es en contra. Es ir más allá. Entrar en la dimensión espiritual del mandamiento, más allá de la interpretación nomística, ¿no?, de nomos, de estricta ley. Hay un libro que, si me permites, yo Adelante. voy a recomendar a nuestros televidentes, y es el libro titulado precisamente Más allá de la ley, del pastor Badenas. De Roberto Badenas. Es sí. una joya. Yo lo he regalado a todos los miembros de mi iglesia, y algunos me han pedido más ejemplares para regalar a amigos, a hermanos. Trae mucha luz sobre lo que es la ley de Dios. Sí, Sí, es es verdad. una maravilla lo que ha escrito Roberto. Es verdad. Bien, pues vamos a entrar a este versículo muy interesante que se encuentra en el versículo 5. Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, pues ahí vemos dos palabras que hemos leído. Dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y aquí nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué nos podías decir de esto, Joaquín? Bueno, parece una aparente contradicción. Totalmente. ¿Verdad? Es verdad. Pero, sin embargo, claro, hay una clara explicación. La palabra varos, como hemos dicho antes, carga pesada, carga muy difícil llevar, una gran presión barométrica, como tú decías, es verdad.
y que hemos de sobrellevar, ayudar a llevar. Pero aquí, en Gálatas 6:5, es otra palabra, es la palabra fortión. Y la palabra fortión es el petate del soldado romano, la impedimenta, que se diría en términos militares. Y claro, eso es algo que tiene que llevar el propio soldado, ¿verdad? La palabra fortión se utiliza también para referirse a la carga de un barco, que no puede llevar otro navío, tiene que ser ese barco el que la lleve. Incluso hace referencia también a la carga que representa una criatura en el vientre de la madre. Que solamente puede llevarla ella y nadie más. Intransferible, que diríamos. De modo que no hay contradicción entre estos dos textos. Efectivamente, cada uno llevará su propia carga. A veces una conciencia culpable, el sufrimiento, la muerte, todas estas cosas debemos de llevar nosotros, eso que nadie más puede llevar. Lo que sí que podemos llevar son aquellas cargas, aquellos varós que podemos ver en los demás y decir, yo te ayudo a llevarla. Pero estos fortion, yo he traído una fotografía ahí la podéis ver, la fotografía que tenemos de este legionario que lleva ese petate que decía Joaquín. Ahí llevaba su armadura, llevaba su escudo, llevaba todos aquellos artilugios y que tenían los soldados romanos, que efectivamente refleja muy bien lo que es la palabra fortion. Pues muy bien, pastor, y esta última pregunta que quiero hacerle. A los que insisten en ser incrédulos, agnósticos, ateos, ¿cómo podríamos decirle con amor que Dios no puede ser burlado? Dice en el capítulo 6, versículo 7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se mofa, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Yo puedo dar mi testimonio, hablar de mi propia experiencia, como escuché el Evangelio cuando tenía apenas 12 años y puedo decir que lo entendí. Entendí el mensaje, lo entendí con mi mente. Es fácil de entender que merecemos el justo juicio de Dios, que sin embargo Dios por su bondad, por su misericordia, ha venido en Cristo Jesús a pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, los ha hecho suyos, sin que Él cometiera pecado, nos ha sustituido por amor, y que en Él tenemos el perdón de los pecados y el regalo de la vida eterna, cuando Él venga a buscarnos conforme a su promesa. Yo lo entendí, pero no quise entregar mi corazón, yo me burlé de ese mensaje. Claro, es curioso porque Dios no puede ser burlado o no se puede hacer mofa de Él. La palabra griega original mukterizo significa literalmente levantar la nariz, así, dándonos importancia, como diciendo, eso no es para mí. Esa fue exactamente mi actitud. Yo dije, eso no es para mí. Yo estoy contento de vivir la vida que vivo y lo que quiero es tener más años y poder cometer más pecados. Quiero disfrutar del pecado, ¿verdad? Eso es. Y pues, ¿qué le puedo yo decir al que esté en esa situación? Pues compartir lo que me ocurrió a mí. Huí del Señor durante mucho tiempo huyendo, tratando de escapar. Pero llega un momento en que Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, no en contra de nuestra voluntad, porque respeta siempre nuestro libre arbitrio, tocó mi corazón y pude comprender que ese mensaje era para mí, que yo necesitaba un Salvador, que yo necesitaba entregar mi vida al que primeramente la había entregado por mí. Y ese es mi consejo a todos los amigos, a todos los televidentes, que no dilatéis, que no demoréis esa decisión de abrir el corazón a Jesucristo, confesando la realidad de nuestro pecado, reconociéndolo y dándonos la vuelta. ¿Qué es lo que significa arrepentirse?
es darse la vuelta y empezar a caminar con la mirada puesta en Jesucristo, dejando atrás la vana manera de vivir. Y el Señor es el que va a hacer el resto que es todo. Cuando el Señor dice, mira, Pablo dice, mira, del Señor nadie se burla, porque el hombre, todo lo que siembre, efectivamente, nosotros estamos delante de un huerto y yo voy a tomar la determinación que quiera, voy a tomar el camino que quiera, pero el Señor ya te ha mostrado efectivamente, estos son los frutos que tú vas a tener. Si te gusta, vea por ellos. Si te gusta, ya está sembrada la semilla, pues abónala, riégala, pero espera con paciencia porque vas a obtener estos frutos. Y hay gente que dice, mira, yo no voy por ahí y me voy por otro lugar. Mira a ver lo que siembras, porque eso es lo que vas a cosechar. Y efectivamente el Señor está mirando con amor, con cariño, todo lo que nosotros hayamos aceptado. Ese libre albedrío va a tener una consecuencia final, Así es. o vida eterna, Así es. o muerte eterna. Así es. Pero el Señor tiene paciencia y desea muchísimo que optes por el buen camino. Yo te presento delante de ti la muerte y la vida. Yo te aconsejo que cojas la vida para que estés eternamente a mi lado. Hemos estado analizando estos versículos donde hay muchísima tela que cortar, porque efectivamente Pablo, inspirado por Dios, le escribió a los Gálatas. Y ahora me gustaría que te dirigieras a los telespectadores de Logos Televisión y concluyeras con unas palabras dando ya por cierre estos versículos que hemos estado nosotros analizando. Adelante. Pues un privilegio poderme dirigir a vosotros, queridos amigos, hermanos, y deciros que la perfecta voluntad de Dios, según está expresada en las Sagradas Escrituras, es que nadie se pierda, nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la fe en su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, mi consejo, mi testimonio, es animaros, exhortaros a que toméis esa decisión, la decisión de reconocer la realidad del pecado, no escondernos en paliativos, reconocer esa realidad. Dar gracias a Dios porque Jesucristo ha cargado con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dándonos la vuelta y dejando atrás la vana manera de vivir, entregar nuestro corazón al que primeramente entregó su corazón por nosotros. Recibir a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Esa es una decisión que solo cada uno de nosotros puede tomar. Es como esta carga de la que hemos hablado y que es personal, una decisión personal. Y no te faltará la gracia de Dios si tomas esa decisión. Pues muchísimas gracias, Pastor, por estas palabras, por este estudio, por este tiempo que pasa con nosotros. Muchísimas gracias. Y otro día lo invitaremos también para seguir estudiando los libros de la Palabra de Dios. Muchas gracias. Y a vosotros, queridos amigos, telespectadores, un abrazo para todos, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y os deseo una feliz semana.